Hola, pues vamos a continuar hablando y vamos a dar el primer video. Ya estamos en la letra D, en crianza de la A a la Z, ya llegamos a la D, ya pasamos desde hablar de apego, amor, apoyo, buen trato, bienestar, crianza respetuosa, cerebro y conducta. Ya empezamos a hablar de diversidad, dinero y nos vamos como que al tema más solicitado, que es el de disciplina. Y vamos a establecer hoy dos estrategias que parten de lo que veíamos en el video anterior. La disciplina, ¿qué es? Pues es la guía para vivir. ¿Y cómo queremos esa guía? Daniel Siegel y Tina Payne en El cerebro del niño nos regalan 3 preguntas y se las quiero compartir. ¿Por qué? Vamos a observar sensiblemente por qué mi hijo tuvo ese momento de desregulación o desintegración cerebral y probablemente hizo una pataleta. Piensa, ¿cómo actúan tus hijos cuando están desintegrados? ¿Cómo actúan tus hijas cuando están desintegradas? Es decir, quizás tuvo un desierto emocional y se puso así como muy estático y parece que no lo afectó, ¿no? Y a veces mal confundimos esa situación, o un tsunami emocional en donde se desbordó muchísimo. Entonces piensa, ¿por qué mi hijo actúa así? Y vamos a observar intuitivamente. Y si no, vamos a preguntárselo, o vamos a preguntarle a otro espectador qué crees que le ocasionó eso. Recuerden que hay 2 tipos de berrinches, el de cerebro inferior y superior, pero ya lo habíamos revisado en otro video. Pero entonces es ¿por qué? La siguiente es, ¿cuál es el mensaje o cuál es el valor o qué es lo que le quiero enseñar? Y allá nos siguen diciendo los autores y me encanta. Muchas veces llegamos al final del día así de, como la libré. Pero eso quiere decir que estuvimos como en modo sobrevivencia o supervivencia en nuestra parentalidad, que fueron tan difíciles el manejo de esas situaciones o escenarios que nos quedamos muy cansados. Pero justo no son estos momentos de desregulación en los que podemos aprovechar para el cuál es el mensaje o qué mensaje le quiero mandar. Y la tercera es cómo, por qué, cuál y cómo se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar desde, ay, no pasa nada, haz de cuenta que no, tú ignóralos, o sea, no es que sea bullying, yo que tú se lo hago peor, o es, no, yo que tú les pego, o lo otro, o sea, ¿no? Como, ¿qué mensaje si le quiero mandar el mensaje de responsabilidad, me debe ver teniendo responsabilidad. Si le quiero mandar el mensaje de autocontrol también, y así sucesivamente. Entonces, para llegar a esto, recuerden que es bien importante apostar por la integración y justo vamos a hablar de eso. El primer grupo de estrategias, que son 2, se están tituladas bajo el nombre de 2 cerebros son mejor que uno. ¿Por qué? Porque su cerebro y nuestro cerebro. Así lo vamos a hacer. Entonces, la primera estrategia se llama conecta y redirige. Y ahí necesitamos nuevamente retomar el papel del hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es aquel que es donde se albergan más las experiencias, los sentimientos, es no lineal en nuestras narraciones, como están los sentidos y las sensaciones corporales. Y el hemisferio izquierdo es más lineal, lógico, como que sigue las cosas en un orden. Acuérdense del río de bienestar, queremos estar en medio, ¿no? En esta flexibilidad. Entonces, 2 cerebros son mejor que uno. ¿Por qué? Porque para entender eso y después de haber respondido por qué mi hijo actuó así, voy a conectar su hemisferio derecho con mi hemisferio derecho. Por ejemplo, ¿cómo me sentiría si a mí me hubieran arrebatado algo de las manos? Porque eso puede ser desbordar un momento de autorregulación. O cómo me sentiría si me hubieran hablado o me hubieran gritado de esa manera. Vamos a analizar esto y conectar su hemisferio derecho con mi hemisferio derecho. Por lo tanto, nuestro tono de voz es muy importante, el hacer el contacto físico, procurar estar al mismo nivel visual que ellos y que ellas es muy importante. Y en la adolescencia también, como conectar y decir, siento que esto te está poniendo mal. O sea, que se sienta esta empatía para luego redirigir. Y cuando ya empezamos a conectar con ellos, la verdad es que los momentos de desregulación a veces terminan siendo más breves porque se sienten entendidos. Me ha pasado que los niños y las niñas me han dicho, incluso las mías, mis hijas, que es, ¿cómo sabes lo que estoy pensando? La realidad es que no, pero vamos a intentar empatizar para poder conectar. Y después de conectar redirigimos, porque insisto, no queremos un tsunami emocional.
Entonces vamos a conectar y decir, bueno, veo que esto fue importante para ti, pero ¿de qué otra manera lo hubieras pedido? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Y si son muy pequeños, nosotros les damos las opciones. A mí me da la impresión de que esto lo hubiera hecho de manera diferente. Conecta y redirige es muy importante porque nos ayuda a integrar, a validar en primer lugar, pero a integrar. Yo brevemente cuando lo trabajo con papás y mamás les digo, primero la comprensión y luego la explicación. Es una de las cosas más importantes. Recuerden, 2 cerebros son mejor que uno. Y la segunda estrategia de la categoría 2 cerebros son mejor que uno se llama ponle un nombre para domarlo. Y ahí es muy importante entonces hacer el uso de la narración. En la realidad, si lo analizamos, eso es lo que hacemos en psicoterapia. Ponle un nombre para domarlo implica la narración de historias. ¿Por qué? Porque al narrar historias nos tranquilizamos, nos escuchamos, nos están escuchando. Para esto escuchar atentamente es muy importante. De tal manera que nos permite analizar el evento. Pero fíjense cómo seguimos integrando cerebralmente. Porque al narrar historias de nuestra propia vida, estamos como analizando desde nuestra experiencia, lo cual nos lleva al hemisferio derecho, pero también nos está haciendo darle un orden y una lógica, o quizás hacer un alto y rectificar si así es como en realidad estaba la situación que se experimentó. Entonces, eso nos ayuda muchas veces, de hecho, a cortar un evento que puede ser traumático o a no desarrollar, si hubo un evento de hecho traumático o un evento difícil, a que eso no se convierta en un trauma. Perdón, si fue un evento significativo, a que eso no se convierta en un trauma. De tal manera que entonces podemos ayudarlos, pero algunas veces hay que ser conscientes. Es posible que la propia historia que yo me cuento de mí, si llegamos a esta narración, que interfiera con mi parentalidad. ¿Por qué voy a este punto? Porque me va a recordar muy probablemente la conducta de mi hijo o mi hija, historias que tienen que ver conmigo. Es posible que su conducta esté desarrollando emociones y situaciones no resueltas en mí. Si es así, te invito a contestar esta respuesta de manera sincera y a buscar apoyo o seguir viendo videos de una servidora o de muchos otros especialistas que cada vez lo hacen más. ¿Para qué? Para no estar como proyectando o depositándole a ellos situaciones que tienen que ver con nuestra propia parentalidad. Entonces, ¿qué le da sentido a mi historia como madre, padre o cuidador o cuidadora? Te invito a analizar esto y saber que esta estrategia se comporta de 3 cosas que también puede ser. 1, de los hechos, cómo sucedieron las cosas. 2, cómo me sentí o cómo te sentiste si lo hago con mi hijo. Y la tercera, cuál es el mensaje, con qué mensaje me quedo. Hoy por hoy sabemos que la memoria juega un papel fundamental en nuestro bienestar, pero que sirve para construir nuestra identidad. Entonces, ¿con qué me estoy quedando? La historia que me cuento es muy importante, así que te invito a intentar practicar estas 2 estrategias y que me cuentes cómo te está yendo. Recuerda que estoy aquí en Facebook, en Instagram y en TikTok.